Querido Héctor Aguilar Camín, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, muy bien. Saliendo poco a poco del confinamiento Ahí la y de la llevamos, melancolía del confinamiento. sin duda alguna. Oye, Héctor, estás escribiendo un libro por año, qué bárbaro estás, pero como nunca. Ahora Fantasmas en el Balcón. Fíjate que cuando Bueno, me adentré en Fantasmas en el Balcón, que es una historia de estos 6 jóvenes habitantes de una casa de huéspedes en la Ciudad de México, finales de los años 60, que hacen una cantidad de excesos, aventuras, tropelías, en fin. Ya no existe, evidentemente, ni ese espacio, pero ¿no fue esto real, una historia tuya? muchos episodios de esos son episodios absolutamente reales, Sí. pero todo es culpa del confinamiento. La verdad es que ese es un libro escrito contra la melancolía del confinamiento. Entonces dije, bueno, uno tiene que estar encerrado, pero uno también tiene que de alguna manera salir a la intemperie. Y entonces yo, la ventana que abrí para salir a la intemperie fue escribir este libro, y el tono que escogí para salir a la intemperie, pues fue un tono satírico, un tono fársico, un tono paródico, pues para dar cuenta de esa categoría hegeliana que Hegel eh, desarrolló en sus muchos ilegibles textos sobre México, que es la categoría del desmadre, La categoría del desmadre. la categoría hegeliana del desmadre. Oye, Héctor, ¿la RAE acepta desmadre o No sé, desman? ¿Quién sabe, pero verdad? nosotros sabemos muy bien qué quiere decir eso. Sí sabemos. Hay un gran libro de un gran autor mexicano, un tanto cuanto olvidado, de esos escritores secretos que siempre hay en toda cultura, que es Jorge Portilla, que escribió un libro que se llama Fenomenología del relajo, jugando un poco con el tema de Hegel y eso, pero en realidad, digamos, refiriéndose a esta manera muy mexicana de enfrentar la vida, de desarrollar la amistad, de vincularse socialmente. Bueno, pues este libro que yo hice es como el siguiente estadio hegeliano del relajo, que es una fenomenología narrativa, pues del desmadre en que viven estos, eh, estos jóvenes entonces, estos jóvenes de una ciudad de México de los años 60, que corresponden mucho a la Ciudad de México que yo viví, en la casa de huéspedes que tenía mi madre Exacto, sí. en la Colonia Condesa, tal como está en la novela, frente al Parque México, que en realidad se llama eh, el Parque General San Martín. Oye, Entonces, la portada es preciosa, es de un recuerdo. Estaba hablando, empezando el programa, Héctor Aguilar Camín, de cómo todo lo que evolucionó en los 60 en la Ciudad de México fue una locura. Entiendo que lo único iluminado era Garibaldi, Héctor. sí, ¿Es en bueno, serio? sí, totalmente. Es decir, el centro histórico, que ha sido recuperado y ha sido recreado en unas partes sustantivas, digamos, es una gran recuperación urbana la que hubo con ese lugar. La verdad es que el centro histórico mexicano, el centro histórico de los años 50, 60, tenía mucha vida en la mañana, durante la luz del día, digamos, hasta la tarde, y cuando cerraban los comercios y cerraban las oficinas públicas y un poco los bancos que había, en la tarde y hacia la noche era un centro fantasmal. No, estaba muy mal iluminado, y parecía no estar habitado por nadie realmente. Era un centro de desierto. Podías caminar por las calles con la sensación muy, muy física de que pesaba sobre ti la historia Sí. profunda de la ciudad, ¿no? Porque ahí es donde estuvo realmente el centro de la gran Tenochtitlan. Ahí es donde estuvo, pues, la ciudad sustituta, que fue la ciudad, en fin,
de los palacios de la Nueva España, y finalmente la tremenda ciudad de México del siglo XX, que es pues el gran foco de la explosión urbana, de la Claro. explosión de la experiencia urbana en México, con todos sus agravantes. Bueno, esta novela está puesta justamente en el inicio de esa explosión urbana en donde la ciudad ya es enorme, suficientemente enorme para que te puedas mover en ella anónimamente, sin que te mire, digamos, la comunidad, y suficientemente pequeña, pues como pasa en varios pasajes de la novela, para poderla caminar, para ir de un lado a otro caminándola, con ciertos riesgos en ciertas zonas, pero todavía una ciudad muy amigable en donde está empezando a aparecer, pues esa clase media, Fernanda, Sí. que va después a irrumpir en el 68, en el movimiento del 68, pero que Gestándose. venía creciendo de las casas de huéspedes que hospedaban gente que venía de fuera de la ciudad, de la increíble migración del campo a la ciudad de esos años, de la prosperidad también, del buen ritmo de la economía, de cierta inmovilidad política que era también bastante opresiva para estos jóvenes que eran como nuevos habitantes de la urbe, eran como sus nuevos hijos urbanos, ¿no? Y entonces lo que ellos querían en medio de esa inmovilidad, pues era lo contrario, querían movimiento, querían aventuras, querían Claro. riesgo, Algo que se estaba querían, también gestando en todo el mundo, Héctor, no nada más en México. Ese movimiento, naturalmente, esa energía, esa luz de los estudiantes, ¿no? Que vivían juntos, que, que levantaban ámpulas, que hacían desmadre. Tú hablas en esta, eh, pues en este proceso, en estas páginas de la oscuridad de las calles. Y hablas sí, algo que me cimbró, es una reflexión que haces eh, de la ciudad cuando se derrumbó en el terremoto del 85. Y fíjate, Héctor, que hablas como esta ciudad empieza a modernizarse, pero también se queda en un pasado desde ese terremoto. Y me recuerdas, Héctor Aguilar Camín, que tiene un aire nostálgico, de alguna manera, a Batallas en el Desierto de José Emilio Pacheco. sí, sí, el tono de José Emilio es mucho más sencillo, yo diría más penetrante, es más esencial, digamos. El tono de Batallas en el Desierto es un pequeño libro, es una pequeña obra maestra. Eh, y el personaje de José Emilio es un muy buen muchacho que de pronto descubre los secretos de la vida adulta, digamos, ¿no? Uh -huh. Y ese es su momento de tránsito, de iniciación en la vida adulta, descubrir pues que hay adulterio, que hay corrupción en la Exacto. política, etcétera, que su familia no es precisamente el centro digamos, la morada de los santos reyes, sino que el mundo es complejo, ambiguo y un poco inaceptable moralmente. El tono de Fantasmas en el balcón es el de unos tipos que ya están un poco maleados, que lo que quieren es seguirse maleando un Bueno, poco y meterse en el mundo adulto con todos los sí. agravantes. Además con Esta es la prosperidad diferencia. económica, ¿eh? Aguas, porque eso también lo mencionas. O sea, Bueno, eran sí. tiempos en donde se tenía suficiente dinero para gastar, como de que no. Bueno, fíjate, ese es un implícito muy importante en la novela. Claro. Todo el tiempo tienen dinero para irse al carnaval de Veracruz, para comprarse las chelas y las botellas de Bacardí que necesitan, para irse a la cantina. Efectivamente, era ya el principio de esta clase media con una cierta solvencia, que estaban, digamos,
fuera del círculo obligatorio y terrible de la pobreza y de la privación. Y en ese sentido lo que querían era ir todavía más allá, ¿no? Ellos lo que quieren es romper límites, ejercer su libertad sin restricciones, tener aventuras, iniciarse o confirmarse en el amor, en el sexo fugaz, que como dice por ahí es la antesala del amor eterno, ¿no? La antesala del bueno, amor eterno, con eso me quedo. Hay que leerlo, Héctor Aguilar Camín. Es un gran libro, ¿eh? Te felicito, creo que necesitabas vaciar un poco de ti en esos renglones de aquellos desmadres, en Fantasmas en el Balcón. Ojalá escribieras uno, pero solo de lo que tú hacías, Héctor, porque yo creo que no cantabas nada no, más las rancheras, ¿eh? Eso es inconfesable. Te mando un abrazo, Héctor. Bueno, Está a un la gusto, venta en Fernanda, todos muchas lados, gracias. ¿verdad? ¿Cómo? Está a la venta en todos lados. Está a la venta, sí. No sé si en todos lados, pero sí está a la No, venta. sí, Amazon, Sanborns, el péndulo, Gandhi. Yo saliendo de aquí voy a Gandhi. Así es que voy a Muy comprar bien, otros tantos para regalar. Te mando un muy bien. abrazo. Muchas gracias, Fernanda. Saludos a Ángeles, por favor. A los dos siempre con Saludos, mucho besos, cariño. chao. Hasta luego.